Abran sus Biblias en el libro de Salmos. Los que vienen hoy por primera vez, bueno, somos una iglesia que estudiamos la Biblia verso a verso. Somos una iglesia que vamos viendo todo un proceso de lo que Dios ha hablado en nuestra vida, y estaremos revisando hoy el capítulo 52 y el capítulo 53. Hoy veremos primeramente, si Dios nos permite, dos capítulos y meditaremos en su palabra, y creemos que a través de ella Dios va a reflejar lo que quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que me gustaría que pudiéramos orar, poner este tiempo en las manos de Dios y con un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para con nosotros. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, no hay nadie como tú. Hoy queremos que hables a nuestras vidas, que tú nos enseñes, que permitas que a través de esta lectura, de estos dos capítulos, tú puedas hablar a nuestro corazón. Quita toda distracción, quita todo aquello que pueda perturbar nuestra vida, y permite que juntos adoremos y exaltemos tu nombre a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Permítame tantito. Ya. Hoy veremos el capítulo 52. El capítulo 52 tiene una relación con el capítulo 34. Si así rápidamente nada más lo voy a leer yo. En el capítulo 34, en el título del Salmo 34 dice así: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. En este capítulo 34 y el capítulo 52 hay una relación, porque es el momento en el que David estaba huyendo de Saúl. Saúl quiere acabar con la vida de David porque sabe que él es el siguiente rey, y Saúl no quiere perder la posición que tiene. Y entonces David huye por lo que quiere hacer Saúl con él. En el capítulo 52, ahí donde estamos, el título de este salmo dice así: futilidad de la jactancia del malo. Dice: al músico principal, masquil de David. Este es un cántico, son instrucciones. Masquil significa instrucciones que está dando David. Y me dice cuándo sucede o cuándo se escribe este salmo. Dice: cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Entonces es un salmo que David compone acerca de la maldad y la jactancia de los malos. Por eso en el versículo 1 dice así: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Esta palabra poderoso puede referirse también a guerrero, o incluso algunos llegan a decir que se refiere a los tiranos. Por eso dice así: ¿por qué te jactas de maldad, oh guerrero o tirano? Aquí dice poderoso, y se refiere a este hombre que es Doeg. Y para entender un poquito el mensaje de lo que es este salmo, quisiera irme un poquito al contexto para ver lo que lo que sucede cuando David escribe este salmo. Así que vamos tantito, dejen separado ahí el salmo, y vamos a primer libro de Samuel, capítulo 21. Recuerden en qué momento estamos. Saúl ha querido o quiere acabar con David. El problema es que no solamente David, sino ahora el hijo de Saúl, Jonatán, está tratando de defender a David, porque sabe que es el que Dios lo ha puesto como rey. Dice ahí, voy a ir leyendo algunos pasajes nada más. Versículo 1 dice: y vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? De repente llega David con el sacerdote, y se da cuenta el sacerdote que David llega solo.
es algo raro. Y le pregunta que por qué viene solo. Versículo 2, David le dice: el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto que te envió y lo que te he encomendado, y yo lo señalé a los criados un cierto lugar. Y entonces simplemente dice David, aquí David va a mentir. Recuerda que David está huyendo de Saúl. David va y se refugia con Ahimelech, y Ahimelech le dice: ¿por qué has venido solo? Y lo que dice David es que el rey me mandó un asunto y me dijo que nadie supiera, que nadie se diera cuenta de lo que sucedía. Versículo 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Y le dice: dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le respondió a David: no tengo pan común en la mano, solamente el pan sagrado. Y le dice que solamente se lo va a dar si ellos se han guardado de mujeres y todo. Y David dice: claro. Y entonces le da de comer. Versículo 7, brinquémonos tantito. En el versículo 7 de ahí del 21 dice: y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era, ¿quién dice ahí? Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Entonces, ¿quién es este Doeg? Es la persona que viene en el título, en el Salmo, ¿no? Entonces, esta parte del contexto estará enfocado precisamente en este hombre. Porque llega David le pide de comer al sacerdote, le da los panes, y luego David le va a decir al sacerdote: ¿qué tienes aquí que pueda ser como una espada o una lanza? Porque le hace entender: no me traje nada, porque lo que me mandó el rey es algo apremiante. Y lo que le dice el sacerdote es que solamente tenía la espada de Goliat, del filisteo que David había vencido. Entonces, cuando David escucha que ahí está la espada, David dice: dame esa espada, ninguna como ella. Recordemos que esta espada a David de nada le sirve. David era un guerrero, pero no estaba al tamaño de Goliat, y era bien difícil que pudiera manipular o usar esa espada de Goliat. Pero lo que hace David es tomarla, porque él quiere descender hacia Gad, a esta ciudad de los filisteos. Él va a esconderse. Y cuando llega ahí a la ciudad de los filisteos, es la gente que empieza a identificar a David. Y empiezan a decir: ¿no es de él el que cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Y David escuchaba esto y tuvo temor de los filisteos. En eso David es tomado preso por los filisteos. Y cuando estaba preso ahí, David empezó a cambiar su comportamiento. Esto ya lo vimos, pero él empezó a fingir que estaba loco, ¿sí? Empezaba a escribir en las puertas, en las portadas de las puertas. Y entonces incluso dice ahí que hacía correr la saliva por su barba, para que pensara la gente que está ahí: este hombre está loco. Incluso se lo llevan al rey, y el rey dice: este hombre está loco. ¿Acaso en esta ciudad nos faltan locos? No me interesa. Y lo que hace al momento de que lo considera un loco es que manda a que David se vaya. No le hace nada. Dice: pues está loco, ¿de qué me sirve? Que se vaya. Y David se va a la montaña, a la cueva, perdón, y ahí se esconde. Y ahí es donde van a venir los valientes que se van a juntar a David. Eso es lo que está sucediendo con David. Pero llega el momento en que Saúl, vamos ahora al capítulo 22, versículo 6, y vamos a leer un poquito aquí de esta historia para ver lo que está sucediendo ahora del lado de Saúl. Y dice así, versículo 6: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía una lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Está Saúl, está con sus siervos, y Saúl trae una lanza. ¿Y saben lo que es capaz Saúl? Si ya ha tratado de matar algunas ocasiones a David, y la gente que está alrededor lo sabe,
Ahora, pareciera que ya de David no se sabía nada y de repente le escucha alguna noticia de David. Y mira lo que dice, versículo 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me cubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Llega un momento donde el rey empieza a recriminarles y como que les está cantando, ¿no? Yo les he dado puestos, yo les he dado tierras, yo les he dado viñas. ¿A poco creen que ese también les va a dar a ustedes? Incluso le reclama, dice: ¿cómo no hay nadie de ustedes que me puedan decir lo que está sucediendo? Aún mi hijo se ha levantado y no hay quien me pueda descubrir lo que hace David. Versículo 9. Entonces Doeg edomita, este hombre que estamos hablando, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. También le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. De repente, estando preguntando Saúl, dice este hombre que es Doeg edomita, dice: a mí nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Y qué fue lo que vio? Pues vio que el sacerdote ayudó a David. Le dice, le dio provisiones. Además, también le dio la espada de Goliat. Y entonces el rey se enoja y manda a traer a toda la familia del sacerdote. ¿Sí? Dice ahí, a Ahimelech, y a toda su casa, a todos los sacerdotes. Y entonces viene el sacerdote, versículo 13, y Saúl le dice: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Esto es David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace el día de hoy. Algo importante que no podemos olvidar: cuando David llegó con el rey Ahimelech, David mintió. Ahimelech no sabía nada. Él llega y le dice: ¿por qué vienes solo? Y él le dice: el rey me mandó algo y me dijo que fuera en secreto y que nadie supiera. Entonces el sacerdote sabe, pues, que era un hombre de Saúl, de confianza. Y él hace lo que debería de hacer, apoyar, y cumplió con todo. Entonces llega con Saúl, le explica, y entonces le dice, incluso versículo 14. Entonces respondió el rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Esto es lo que el sacerdote sabe de David, que es fiel, yerno también del rey, dice, aparte de tu familia, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Pareciera que ya lo hacía otras ocasiones, y simplemente lo que dice el sacerdote es: yo no hice nada indebido. Él es hombre, los tuyos los más fieles. Él es alguien que es de tu familia, se ha casado con una de tus hijas. ¿Sí? Yo lo he consultado a Dios, no es la primera vez, ya lo he hecho. Dice: lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna causa sabe de este asunto grande ni pequeña. El sacerdote está hablando correctamente. Dice: no he hecho nada malo, yo simplemente he hecho lo que es correcto. Mira lo que le va a decir Saúl al sacerdote, verso 16. Y el rey dijo: sin duda
morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. O sea, él se enoja y dice: mátelos. Y sabían lo que estaba pidiendo Saúl. Y ellos dijeron, los servidores dicen: nosotros no lo vamos a hacer, porque era una locura lo que está pidiendo el rey. Verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg, este hombre que es el principal en esta historia: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Estos solamente son los adultos. Estos solamente son los sacerdotes que estaban sirviendo y estaban vestidos con el efod de vino. Y luego dice: y Anob fue al pueblo, ciudad de los sacerdotes, e hirió a filo de espada así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Te puedes imaginar? No estamos hablando del enemigo, estamos hablando de alguien que es parte del servidor del rey, del mismo pueblo. Y en una locura del rey los manda a matar. Los demás servidores no quieren hacer nada, pero este hombre, que quizás tiene una relación porque es el principal servidor de Saúl, no le importa lo que va a hacer. Está cegado simplemente por el mandato que le ha dado el rey. Muy probablemente le ha dado riqueza, le ha dado tierras. Muy probablemente después de esto iba a tener algún beneficio. Y él está yendo y mata 85 sacerdotes. Después de ahí se va y mata hombres y mujeres, la familia, no sabemos qué cantidad, pero incluso hasta los animales mató a filo de espada. Por eso cuando leemos el Salmo, le dice: ¿por qué te jactas, oh poderoso? Porque era como un hombre guerrero que está yendo a pelear con hombres que son sacerdotes y que nunca en su vida han peleado, no han agarrado una espada, no están adiestrados para poder defenderse. Ellos tienen otro tipo de trabajo, y él es un tirano, una persona que está yendo y se está jactando de tanta maldad que hace algo que es increíble. Este hombre está matando. Dice en el versículo 20: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. De todos los que fueron a matar, se escapa un hijo de Ahimelech. Y él va y busca a David, y va y le cuenta lo que ha sucedido. Verso 22. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él habría de hacer saber a Saúl. Y luego dice David: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y David lo reconoce, pero David sabe quién es este hombre. Este Doeg el edomita, una persona mala, perversa, chismosa, mentirosa. Y estamos hablando de una persona que no tiene temor de Dios, una persona que habla maldad, y lo más triste es que es parte del pueblo que Dios ha escogido. En su corazón hay violencia, hay maldad. Y es por eso que David, ahora sí vamos al Salmo, es por eso que David levanta este cántico como una manera de dar a entender lo que sucede al hombre que es malo y al hombre que es perverso. Dice en el versículo 1: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua.
Y de repente David hace aquí una comparación. ¿Por qué? Porque está hablando de esa maldad que hay en este hombre. Y no solamente es para él, sino más bien es para que todos vean lo que sucede cuando alguien hace maldad. Pero hay algo que tenemos que meditar antes de avanzar. La maldad es algo que está continuamente en el corazón del hombre. El hombre desde que nace siendo un pecador, ¿no es cierto? O sea, nosotros pecamos porque hemos nacido pecadores. No somos pecadores porque pecamos. O sea, la idea de que de repente somos niños buenos, un niño recién nacido es bueno y es un angelito y que es santo hasta el momento en que peca, la Biblia no me enseña de esa manera. La Biblia me enseña que todos hemos nacido en ese pecado original. Los que hemos sido papás, ¿cuántas veces nuestros bebés desde pequeños, nuestros hijos, le decíamos no hagas esto? ¿Y qué es lo que hacía? Exactamente lo que le decíamos que no hiciera. ¿Quién le enseñó a pelear? ¿Quién le enseñó a mentir? No es cierto que de repente estabas en la casa y hacía ruido y todo y tú dices, ahí anda. Pero llegaba un momento donde decías, ah, caray, espérame, algo está mal. ¿Qué pasó? Todo está muy callado. Esto no es normal. Espérame tantito, y vas a buscarlo, ¿no? Y no sé cuánto les pasó, pero de repente llegabas al cuarto y estaba la cama y al ladito de la cama estaba el bebé así. Y nomás lo veías y decías, ¿qué hiciste? Y se quedaba así, ¿no? ¿Quién le enseñó que hacer las cosas malas? ¿Quién le enseñó que eso estaba mal? ¿Quién le enseñó a esconderse? El hombre, por naturaleza, hay una maldad. Por eso necesitamos a Dios, para que Él cambie nuestro corazón y nuestra vida. Por eso cuando David está dando este canto, es para que entiendan todos aquellos que el hacer maldad trae consecuencia. Y por eso dice, ¿por qué te jactas de esa maldad, oh poderoso? Y lo dice, que la misericordia de Dios es continua. Algo que David sabe es que el amor de Dios va a permanecer para siempre, incluso aparte de la maldad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un día esa maldad, ese pecado, un día terminará. ¿No es cierto? Un día vendrá Jesús, Cristo, por su iglesia y reinará y gobernará y juzgará, y todo este mundo se acabará y Dios hará una tierra nueva, una ciudad nueva, cielo nuevo, todo, y ahí no habrá más llanto, no habrá más tristeza y no habrá más dolor. Ahí veremos que la misericordia de Dios para siempre, la gracia de Dios para siempre la estaremos viendo, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Mira lo que dice David todavía, versículo 2. Dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace daño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. En la otra versión me gusta mucho cómo lo explica un poquito más. Dice en el versículo 4, te encanta destruir a la gente con tus palabras. Mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas, te sacará de tu casa, te desarraigará de las tierras de los vivientes. Porque de repente lo que vemos en Doeg es que él ha maquinado lo que ha hablado el día de hoy, lo que habló ese día, perdón. ¿Por qué? Porque Doeg vio a David, la historia que vimos, vio a David como el sacerdote le da alimento, consulta a Dios, le da la espada, y Doeg llega con Saúl. Y no llega y le dice, ¿sabes lo que vi? Vi esto y vi esto. No dice nada. De repente Doeg se queda callado. Y Saúl está desesperado y no sabe dónde está David. Se ha escuchado, le reclama. Y cuando le reclama, dice Doeg, es el momento. En otras palabras, está maquinando. Está viendo en qué momento va a sacar la noticia o el chisme para hacer el daño que él quiere provocar.
Y eso me ayuda a entender algo a nosotros. Debo de tener cuidado con mis palabras, porque muchas veces mis palabras demuestran la maldad que puede haber en mi corazón. La Biblia me dice que de la abundancia de la boca, no, la abundancia del corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces de repente tengo que tener cuidado con lo que yo hablo. Tengo que tener cuidado con lo que yo expreso. No es cierto que somos muy fáciles a veces de abrir nuestra boca y decir cosas que nomás no. Levante la mano, ¿quién de aquí alguna vez se ha arrepentido de lo que ha dicho? La mayoría, ¿no? Que híjole, ¿para qué hablaba? Y ay Dios, perdóname, ¿para qué lo decía? O sea, muchas veces nos equivocamos. ¿Cuántas veces no hemos hablado y hemos hecho que lo que dijimos se provoca un daño, lastimar a alguien? A veces por eso la gente dice, prefiero que me pegues a que me digas las cosas, porque a veces un golpe se quita o se olvida pronto, pero las palabras a veces es difícil de poder arrancar. La Biblia me habla que la lengua es uno de los miembros difíciles de controlar, que puede ser como una pequeña chispa que puede hacer un gran fuego, que puede dañar y que puede lastimar. Y yo debo de tener cuidado en lo que yo hablo. Somos muy fáciles de juzgar, somos muy fáciles de criticar, somos muy fáciles de hablar de la gente, y probablemente esa manera de hablar me enseña o me muestra que hay maldad en mi corazón, y que muchas veces, incluso a veces lo maquinamos, ¿no? No, cuando lo vea, yo le voy a decir en su cara, y me va a escuchar lo que yo le voy a decir, lo que le voy a hablar. El problema es que de repente no medimos las cosas que provocamos cuando nosotros hablamos. Vamos a darnos cuenta hasta el final, incluso voy a tocarlo, pero que David era un hombre guerrero. David pudo haberse levantado contra Doeg y ir por él, pero no lo hace, porque David no puede actuar de la misma manera en que los demás hacen. Lo que él sabe es que el que se va a encargar de todo es Dios. Por eso en el versículo 5 dice: por tanto, por cuanto haces maldad, por cuanto te jactas de maldad, por cuanto maquinas con tu lengua, por cuanto haces engaño, por cuanto hablas mentiras y amases el mal más que el bien, dice: Dios te destruirá para siempre. Y esto es lo que va a pasar con todos aquellos que están viviendo continuamente en pecado o en maldad. Tenemos que aprender: Dios te destruirá para siempre, te asolará, o sea, va a acabar contigo completamente, te arrancará de tu morada, te va a quitar del lugar donde tú estás. Incluso dice, te desarraigará de la tierra de los vivientes, así como un árbol, ¿no? Que lo sacan desde raíz. ¿Qué le va a pasar a ese árbol que lo sacan desde raíz? Se va a morir. Es Dios el que tiene un plan y un propósito para todo aquel que vive y practica el pecado y practica la maldad. Es Dios el que se encarga de cada una de esas personas que no hacen lo recto delante de los demás. Dice que aman la mentira más que la verdad, que aman el mal más que el bien. Y de veras, son cosas que a lo mejor pensamos que no están dentro de la iglesia, pero muchas veces dentro de nuestra iglesia, todavía en nuestro corazón, Dios no lo ha cambiado por completo, no nos hemos dejado cambiar, y sigue habiendo maldad, envidias, chismes, engaños, murmuración, pleitos, contiendas, todo lo que Satanás quiere meternos, y que muchas veces nosotros caemos en ellas. Dice el versículo 6: verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Creo que es bien claro
¿Quiénes son los justos? Los que son del pueblo de Dios, los que hacen lo recto, los que sí aman el bien y aman la verdad. Ellos van a hablar en el momento que vean lo que Dios le hace a esos que son malos y son perversos. Dice ahí, los justos van a temerle. Claro, si tú, siendo el pueblo de Dios, estás viéndolo cómo Dios destruye, asola, arranca y desarraiga a los malos, ¿quién va a querer estar en ese lugar? Nadie. Cuando tú sabes el fin de todo aquel que no ama a Dios, que va a ese lago de fuego a ser quemado. Hace semana lo leímos, ¿no? Donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, un tormento para siempre, el lloro, el crujir de dientes. Ahí van todos aquellos que son malos y son perversos. ¿Qué tiene que hacer el justo? Decir, yo no quiero ir a ese lugar. El otro lugar es un lugar de paz, de bendición, de justicia, de reino. Yo quiero estar ahí. Tienes que entender que no puedes estar en otro lugar. Por eso dice ahí, verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo. Y este reírse no es como que burlarse, no, sino es como que es como una alegría en el sentido de cómo Dios los ha librado de esa maldad. Y luego dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Por eso les decía, probablemente Saúl iba a recompensar a este Doeg de muchas maneras. Y este hombre, por querer lo que él anhelaba, riquezas, probablemente se mantuvo, dice ahí, en su maldad. Entonces, tengo que tener cuidado de no mantenerme en la maldad. Todos, otra vez, hoy vamos a ir al siguiente capítulo y me va a hablar un poquito más, pero todos nosotros pecamos. Todos nosotros fallamos por la maldad que hay en nuestro corazón. Nosotros no debemos de mantenernos en esa maldad, porque Dios nos ha cambiado completamente. Y entonces David, mira lo que dice, versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. El malo, ¿qué va a pasar? Lo van a destruir, lo van a asolar, lo van a arrancar, lo van a desarraigar. El malo. Pero David, que es justo, dice, pero yo como olivo verde en la casa de Dios, estoy en su presencia, estoy con él. Dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces David, hay un contraste completamente. Lo primero que David me dice es que aunque el otro va a ser arraigado y castigado y todo, él está bien en la presencia de Dios. Y él pone tres cosas en la cual confía aún en medio de esta situación. La primera cosa dice, en la misericordia de Dios confío eternamente. A diferencia de los malos que ponen su confianza en su fortaleza, en las riquezas, en lo malo, David dice, no, yo pongo mi confianza en la misericordia de Dios. Recuerden que misericordia de Dios significa amor inagotable. Voy a poner este paréntesis porque piensa, a lo mejor, o vas a venir a tu mente, a lo mejor puede venir a tu mente alguien que quizás te ha hecho daño, que te ha lastimado, alguien que te ha herido, alguien que se ha jactado, alguien que ha mentido, alguien que ha levantado un falso contra ti, incluso se burla, a lo mejor en tu trabajo o en otro cualquier lugar, y se levanta y se burla y se jacta porque te hizo a lo mejor hasta que te corrieran o que te quitaran algo. Lo que estamos viendo es que David no pelea, sino que David dice, ok, eso es lo que hace el malo, Dios se encargará de él. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a confiar en Dios eternamente, porque Él es el que me cuida, porque le pertenezco, porque Él es mi Dios, porque hemos aprendido que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En un momento así, poner mi confianza en Él para siempre. Lo segundo que tengo que hacer, en el versículo 9 dice, te alabaré para siempre. Lo que tengo que hacer es alabarle, es agradecerle, porque aunque estoy pasando por un momento difícil,
Es Dios el que tiene cuidado de mí. Y entonces yo lo voy a alabar porque Dios lo ha hecho así. A lo mejor podemos decir, porque Dios lo ha permitido. ¿Se acuerdan que dijo Job? Solamente voy a recibir lo bueno de Dios y no lo malo. Yo tengo que aprender a entender que nuestro Dios, en su amor inagotable, tiene un propósito para mí. Y si algo te ha tocado, te ha dañado y te ha lastimado, es porque Dios quiere bendecirse o glorificarse, más bien glorificarse a través de esa situación. Que hay malvados que se quieren levantar contra ti, que te quieren hablar mal, que te quieren destruir. Bueno, yo ya sé lo que a ellos les espera, pero yo puedo seguir confiando en Dios y alabándolo. Y número 3, dice al final: y esperaré en tu nombre porque es bueno. La tercera cosa es esperar. Tengo que esperar lo que Dios va a hacer. Les decía hace rato, David era un guerrero. David pudo haber ido a pelear. David se pudo haber defendido de Saúl, claro. Pero impresionante que David tuvo a Saúl a merced 2, 3 ocasiones y no le hizo nada. Porque él sabía que no tenía que pelear él mismo la batalla. Porque él no tenía que hacer nada, porque Dios estaba en medio de toda esta condición y situación. Y a veces es difícil esperar en Dios a que Él haga. Es más fácil decir, no, yo voy a ir y voy a hablar. No, yo voy a ir y me voy a defender. No, yo voy a ir y voy a decirle. Pero yo veo a David que no hace nada. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 19. Romanos capítulo 12, verso 19. Mira lo que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrita: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? El Señor. Creo que es bien claro. Si de repente alguien te está lastimando, te está levantando palabras o cosas que no son, está maquinando contra ti, ¿qué tengo que hacer? ¿Ve y peleate? No. ¿Ve y defiéndete? No. Incluso me dice aquí, no debemos de vengarnos. Que de repente somos muy cristianos y le podemos orar: Dios, lo que me están haciendo, que 7 veces venga sobre ellos. Y se oye muy espiritual porque estamos orando, pero eso no es lo que Dios pide. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Si tu enemigo te hace algo a ti, ¿qué tienes que hacer? Orar por él. Tienes que bendecirlo, tienes que ayudarle, tienes que darle, para que pueda ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Pero ninguna está en que vayas a vengarte, vayas a decirle, que ahora sepa, así pegan los del diablo, así pegan los hijos de Dios. Eso no es, la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que tengo que dejar que Dios haga. Yo no pudiera pensar, ay Dios, me quieren sacar de mi trabajo, Dios, córrelos mejor todos. No, eso no es el propósito. El propósito de Dios en tu vida es que ores y digas: Dios, bendícelos. Quizás tendrías que decir la misma frase que Jesús dijo cuando estaba en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que dice. Ellos son esclavos del pecado porque no te han conocido. Pero tendría que orar y decir: Dios, pues que sean tus hijos. Lo triste es que digas: ay, son cristianos. Eso sería lo triste, ¿no? Pero bueno, yo tengo que aprender ¿a qué? A dejar que Dios tome el control de nuestra vida completamente, sabiendo que Él sabe qué es lo mejor que es para mí.
Y mira, vamos ahora al capítulo 53 para avanzar. Capítulo 53. Dice: insensatez y maldad de los hombres. Este Salmo 53 es el mismo salmo, simplemente va a cambiar el versículo 5 que el Salmo 14. Si tú vas a, ya lo vimos el Salmo 14, pero si tú vas al Salmo 14, te vas a dar cuenta que es el mismo salmo del capítulo 53. Recordemos que el Salmo 14 está en el primer libro de Salmos y ahorita ya estamos viendo el segundo libro de Salmos. Entonces algunos llegan a decir, es como cuando de repente es una canción viejita y la sacan ahora moderna. Sí, entendemos eso, ¿verdad? Hay muchas canciones que de repente eran viejitas, las escuchaban nuestros padres y ahora la cantan los chavos de moda. Mira, mamá, y, ya cantaban esta de hace mucho, ¿verdad? Entonces pareciera que es un canto que está simplemente remasterizado en una situación y la traen en un momento preciso y le añaden solamente el versículo 5, pero es Dios hablando lo mismo. Y también tengo que aprender, cuando Dios repite algo en la palabra, es porque es importante para nosotros. Entonces, ahí en su casa leen el 14 y hacen la comparación, pero pues es lo mismo, ¿verdad? Dice ahí: al músico principal sobre Maalat Masquil de David. Y mira lo que dice, capítulo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Lo que dice este canto es que hay un grupo de personas que llegan a una idea, el ateísmo, ¿no?, en el cual consideran que no hay Dios. Algunos dicen que no hay Dios, y algunos le quitan el hay y simplemente es no Dios, porque hablan de una rebeldía en el cual no quieren hacer lo que Dios está diciendo. Pero me hablan de cómo es este tipo de personas. Me hablan de que es un hombre o una persona en el cual es necio, el cual no entiende, en el cual viendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios habla, lo que Dios hace, esta persona no quiere saber nada de Dios. Entonces hoy hay muchos ateos, pero no es algo nuevo del día de hoy. Es algo que ha venido desde muy atrás. Lo que el salmista y lo que la Biblia nos enseña y nos muestra, que la persona que piensa esto es una persona necia. No es algo, a veces aquí se creen muy intelectual, no es que yo pienso diferente, y es que la ciencia esto y el otro, pero la Biblia va mostrando de que todo esto es una necedad que hay en el corazón del hombre. Muchas veces, para no cambiar o para no revelar lo que hay en su interior. Jesús dice que la gente amó más las tinieblas que la luz. ¿Para qué? ¿Por qué no amaron la luz? Para que no sean evidenciadas sus obras. Dice ahí en el versículo 1, dice: se han corrompido, ese necio, ese hombre, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Es más, vamos a leerlo completo. Dice así: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de los que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es un salmo donde me habla de la condición de este hombre, del hombre cuando está en maldad. El hombre que ha negado que Dios existe completamente, que no quiere saber nada de Dios y se ha vuelto necio. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 19.
Romanos 1:19, mira lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, en otras palabras, lo que nosotros conocemos de Dios ha sido porque Dios lo ha manifestado. No hay otra manera de conocer de Dios si Él no se hubiera manifestado. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras es, todo lo que Dios es, su eternidad, su poder, se hacen claramente visibles a través de ¿qué? De la creación. Si habláramos de la creación, bueno, no terminaríamos, y aparte, mejor ni sabríamos, ¿no? Pero es impresionante ver cómo Dios ha creado al mundo de una manera perfecta. Aunque a otros creen que fue una explosión. Es una locura, ¿no? ¿Cuántas veces han visto que una explosión arregla una ciudad? Es una locura cómo pensar, no es que un día se juntaron elementos y boom, explotó y algo completamente perfecto. Es una locura eso. Ver la creación del hombre tan perfecto. Es posible no pensar que hay algo superior que nos ha hecho. Dice, pues habiendo conocido a Dios, y ahora sí me habla de aquellos hombres que en un principio conocieron a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron aquellos que dicen, no, es que yo pienso diferente. No, de eso no está hablando. Y te vas a pensar que eres más sabio incluso que Dios. Es increíble porque es cierto, a lo mejor no sabemos mucho. Que a lo mejor me vas a preguntar y no tengo yo cómo decirte lo que sucede. Pero lo que la Biblia me muestra que es real, ¿cómo le podemos refutar a lo que la Biblia dice? La Biblia me dice claramente que lo que Dios es se hace visible en su creación y que el hombre se ha envanecido en sus razonamientos, en sus ideas, en sus planes. Yo pienso diferente, o yo soy muy inteligente y yo pienso de una manera equivocada. Y luego dice, entonces su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. Por eso el hombre, David llega a decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Interesante porque es Dios, dice en el versículo 2, dice, Dios desde los cielos miró. Y no es la primera vez que mira. En la Biblia hay muchas veces, cuando fue la Torre de Babel, que Dios voltea y ve lo que el hombre está haciendo. Y cuando Dios vea desde los cielos y ve sobre los hombres, dice, para ver si había algún entendido, alguno que pudiera buscar a Dios. Y dice que todos se han corrompido, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único bueno en este mundo? ¿Se acuerdan cuando fue aquel joven allá en Marcos 10:18 que le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar en los cielos? Y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solamente Dios. Y no quiere decir que Jesús no sea bueno, sino que él sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y estaba mostrando, porque él se consideraba bueno. Cuando le dice, cumple los mandamientos, él dice, todos los he hecho. Y muchas veces pensamos que por mis actitudes soy bueno, pero debo reconocer que solamente bueno es Dios. Por eso dice ahí, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Dios no invocan. Es imposible que alguien que Dios no toque su corazón le pueda buscar a Dios. Por eso todos nosotros que hoy le hemos entregado nuestra vida, tenemos que agradecerle porque le conocemos a Dios, porque Él nos buscó a nosotros primero.
sea, es parte de su misericordia y es parte de su amor. Porque por sí solos nosotros no hubiéramos buscado a Dios. Dice en el versículo 5, el que aumentaron del capítulo 14, dice: ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de los que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Dice en Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahí está. Mas el justo está confiado como un león. Claro, hay una gran diferencia. El que es impío, el que es malo, cuidado, porque Dios un día te va a llamar a cuentas. Pero los que nosotros confiamos en Él, ¿cómo estamos? Tranquilos, sabiendo que Él pagó por mis pecados, que han sido perdonados y que un día estaremos con Él para siempre. Y dice el versículo 6 para terminar: o si saliera de Sión la salvación de Israel. Claro, si el hombre está en pecado, el hombre es malo y el hombre es perverso, lo que está diciendo el salmista es que la salvación puede llegar a nosotros. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, y esta cautividad no está hablando de cuando fueron cautivos en Babilonia, porque esto fue muchos años atrás, sino está hablando de la condición del hombre. El hombre sin Dios es cautivo, está en pecado, está condenado a una muerte eterna. Pero cuando Dios traiga esa salvación, cuando Dios los haga volver de esa maldad o de ese lugar, dice: entonces se gozará Jacob y se alegrará Israel. La Biblia me muestra que todos somos pecadores. Dice en Romanos capítulo 6, Romanos 6:23 me dice: porque la paga del pecado es muerte. Y esa es una realidad que yo tengo que aprender el día de hoy. Hemos visto la maldad de un hombre, Doeg, y lo que Dios va a hacer con él. Nos hace entender y ver que hoy en el mundo el hombre es malo. Y todo el hombre es malo porque ha dejado a Dios, porque se ha desviado, se ha hecho necio y ha hecho lo que a Dios no le agrada, y eso es pecado. Y la Biblia me muestra que la paga o la consecuencia del pecado es muerte, y muerte significa separación. Todo aquel que peca, todo aquel que comete pecado, está separado completamente de Dios y tiene una muerte eterna a ese lugar de tormento. Pero hay una oportunidad, dice: mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Señor, el dueño, el amo de nuestras vidas. Entonces, hoy podemos decir, sería una enseñanza muy triste el día de hoy si termináramos ahí donde todos son malos, todos son perversos, no hay quien busque a Dios, estamos arruinados. Nos tendríamos que ir llorando porque estuviéramos completamente mal. Pero la bendición que tenemos el día de hoy es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Claro, lo que el hombre ha hecho no puede cubrir el pecado. Con nada podremos pagar el rescate por nuestra vida. Pero Dios, en su misericordia, la misericordia de Dios, que es mucho más allá que el de la maldad, no ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. El cambiar, el ser diferente, solamente lo puede hacer Jesús, Dios, en nuestra vida. Y hoy hay esa oportunidad de que tú puedas reconocer tu condición y puedas decir: sí, soy malo, sí, soy un pecador, pero necesito a Cristo en mi corazón. Necesito que Él me limpie. Necesito que Él transforme mi corazón y mi vida, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Hay un regalo para nosotros, hay un perdón para nosotros, y todo eso está a través de Cristo.
Creo que todos nosotros deberíamos de ir a Dios y decir: Dios, sigue cambiando mi corazón, porque de repente sigue habiendo maldad, ¿no es cierto? De repente seguimos criticando, seguimos murmurando, seguimos siendo necios, seguimos en nuestra terquedad. Y si hay alguien que puede cambiarnos, es Dios. Alguien que pueda cambiar mi corazón, porque muchas veces nos queremos guiar por esto: lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso. Y no es lo que yo creo, sino es lo que Dios dice para mi vida.